¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy bienvenidos a Estado Nacional. Este domingo 19, estamos a... 26. Dejé anotado la semana pasada, 26 de octubre. Quedan 3 semanas para las elecciones presidenciales, ni más ni menos. Vale Reyes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Matías? Es que parece increíble que quede tan poco para las elecciones, ¿cierto? Lo estábamos comentando y de hecho es una de las claves de la semana porque solo quedan 3 semanas para la elección presidencial y parlamentaria. Los escenarios siguen abiertos y en el horizonte se vienen 2 debates y el silencio de las encuestas. Cada comando afina estrategias y despliega esfuerzos para ganar este día 16 de noviembre. De hecho, ya salió la nómina de vocales. Si es que no lo han revisado, pueden encontrarlo en cervel.cl. Varias encuestas muestran un acercamiento entre José Antonio Kast, Evelyn Matei y sobre todo el alza de Johannes Kaiser. El libertario sorprendentemente ha ido ganando adhesión en la gente. ¿A quién le está quitando los votos? ¿Se beneficia Matei? ¿Qué pasa ahí? Preguntas que hablan de un triple empate en la derecha. Y esta semana se transformó en todo un escándalo la suspensión del CIMSE en varios colegios por falta de examinadores. Desde el gobierno se defendieron y culparon a la empresa a cargo de prestar el servicio, mientras la Agencia de la Calidad de la Educación trabaja para reagendar la prueba de matemáticas. Y como las encuestas nos tienen a todos mareados, no sabemos qué hacer, necesitamos un intérprete. No trajimos un intérprete, trajimos 2 intérpretes, personas que se manejan permanentemente y trabajan con los datos, con la opinión pública. Presentamos a nuestro invitado, ¿te parece? Sí, Alberto Mayol, analista y sociólogo. Bienvenido a Estado Nacional, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Alberto. Y Cristóbal Uneus, que es director de Data Science and Holster, también, que el día de las elecciones ustedes son Decide Chile. Decide Chile, ahí donde uno va buscando la... Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristóbal y Alberto, por estar aquí. Ustedes están... No, menos que nosotros, sin duda. Pero también alguna confusión, algún mareo les genera alguna duda. Ustedes que tratan los datos, ven claro el camino todavía, porque las encuestas dicen cosas muy distintas unas y otras, Cristóbal. A ver, yo creo que hay que situar un poco, nosotros creemos que esto es como un momento histórico, ¿no es cierto? Porque por primera vez desde el año 1946, al menos hasta ahora, ¿no es cierto?, la mayoría de las encuestas le dan 50% más a los 3 candidatos a derecha. El 46, Larraín y Eduardo Cruzcoque, mi bisabuelo, ¿no es cierto?, sumaron 57% en la primera vuelta los dos, terminó siendo presidente, ¿no es cierto?, Gonzalo Videla, perdón, porque había mayoría relativa, no mayoría absoluta. Entonces yo creo que es un escenario único que también se traduce nosotros creemos en el mundo parlamentario. Se nos olvida un poco que la gente tiene 2 votos, ¿no es cierto? Y hablamos solo presidencial y parlamentario importa mucho. Y quizás, como para redondear la idea, hay un dicho alemán que resume muy bien lo que está pasando en esta elección. Nunca más apropiado que sea alemana. Claro. Los alemanes tienen un dicho que dice, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der dritte, que significa que cuando 2 se pelean, el tercero se pone contento. Y yo creo que ejemplifica muy bien esta elección. Matei y Kast empezaron a pelear entre ellos y Kaiser tranquilo, lo dejaron solo, empezó a subir en las encuestas. Entonces yo creo que ahí el escenario, Kaiser supo aprovechar la oportunidad, insistir con le dejaron el espacio abierto y él entrando. Yo no me atrevería a intentar ni siquiera pronunciar lo que dijiste tú, pero entendí en castellano que si 2 pelean, y ya cambió esa pelea, y ahora algunos hablan de la otra pelea, de la pelea Kast-Kaiser. ¿Se podría beneficiar Evelyn Matei, Alberto Mayol, de eso? A ver, sí, lo que pasa es que hay un ciclo en el cual cada vez que ha subido Kast, bajan Matei y Kaiser y viceversa, solo que Kaiser se ve siempre mucho más afectado a favor o en contra de esa curva, ¿ya? Y Matei siempre es más sinuosa. Matei tiene los mejores atributos del sistema lejos, con mucha distancia, pero le falta atracción de votos. Para decirlo simple, es una empresa con muy buena marca, pero le cuesta vender, ¿ya? Entonces, en ese contexto, efectivamente, ¿qué es lo que pasó con Kast? Que desde agosto él cambió su estrategia. Venía con una estrategia muy lineal, muy el estilo de lo que está haciendo Kaiser. Y de repente dice, no, yo quiero tomar control ahora del sector. Y empieza a poner metas volantes, metas previas a la elección. Y empieza a cambiar su estrategia. Y se va al centro y hace un conjunto de jugadas. Y Kaiser se queda donde estaba. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día
el electorado fuerte en la derecha está muy al extremo de la derecha. Hay 16% en el extremo de la derecha, 16% a nivel nacional. Y ese electorado entonces dice, ahora este también se pone amarillo. ¿Ya? Es un fenómeno tipo electorado lista del pueblo, pero en versión de derecha, digamos. Entonces dice, y este no va a decir todo lo que hay que decir. ¿Ya? Y entonces, ¿dónde está la acusación de la derecha cobarde? Y se empiezan entonces a ir hacia ese sector. Y Kaiser, y ese mundo lo tenía completo Kast. Y hoy día primero Kaiser se fue comiendo a Parisi, por los apocalípticos, por decirlo así. Y luego se empieza a comer a Kast. Ahora, y esa oportunidad existe. Alberto Cristóbal, ¿es real este triple empate de la derecha en las encuestas? ¿Qué muestran? ¿Ha ido subiendo Kaiser? ¿Podría llegar a un tercer lugar? ¿A quién le está quitando votos también? ¿Es a Kast? Nosotros hicimos un modelamiento a partir de las encuestas que venían y a partir de un dato extra solamente, que era imputar que el siguiente debate iba a ser igual en resultado que el anterior. O sea, que a los que le había ido bien, le iba a ir bien, porque era el dato que teníamos. Digamos, uno trabaja con los datos que tiene. Y a partir de eso nos aparece que, proyectando 30 días, porque hoy día no nos aparecen empatados, pero en 30 días estarían empatados, porque todo lo que le quita Kaiser acá vale doble, vale el voto para él y el voto que le quita. ¿Ya? Y por otro lado, Matei, en la medida que hay una situación más compleja, con más riesgo de ultraderecha, el votante de centro-izquierda tiene más probabilidad de emigrar y por tanto también subiría en ese proceso. Y lo más probable, decimos nosotros, es que haya una posibilidad, salvo que en el debate alguien lo haga muy mal o lo haga muy bien o cosas muy particulares, efectivamente habría una posibilidad de un triple empate de aquí a 3 semanas. ¿Tú lo ves así, Cristóbal? Mira, yo creo que lo interesante que está pasando, y aquí coincido un poco con la fecha, dice Alberto, que tengo una interpretación distinta. Kast empezó a caer el 18 de agosto, ¿no es cierto? El 18 de agosto él dio a conocer su programa y una de las medidas que, ¿no es cierto?, que proponía era el chao préstamo. Entonces, una división que ya venía de la reforma previsional en enero, cuando se separaron Kaiser Kast de Chile Vamos, vuelve a resurgir y eso empezó a enredarlo con los $6.000 millones, ¿no es cierto? Bajó y dependiendo de la encuesta bajó entre 7 y 10 puntos y 2/3 de ese aumento se fue a Kast. Y Kast no tuvo el escrutinio público que tuvo Kaiser no tuvo el escrutinio público que tuvo Kast. Y si uno mira el programa de Kaiser ahora, ¿no es cierto?, es mucho más radical con la reforma previsional que Kast, ¿no es cierto? Quiere volver a los multifondos, quiere reducir la PGU y cambiar su esencia, el principal legado del presidente Piñera. Entonces ahí se va a producir un conflicto y yo creo que se va a acentuar el de Kast con Kaiser. A mí no me queda claro que eso va a terminar en un triple empate. Hay que ver el debate, ¿no es cierto? Es el momento, Matei, de ir y dar un golpe y cambiar un poco la expectativa, pero vamos a ver lo que va a pasar hoy día. Yo creo que el debate hoy día es más importante porque te va a dar más tiempo de insistir y aprovechar el momentum. Y lo otro es que si uno mira las parlamentarias, ¿no es cierto?, las fotos que yo he visto de los candidatos de Chile Vamos están solos. No aparecen con Matei y cuando aparecen con Matei aparecen también con Piñera. Pero todos los candidatos de Kaiser aparecen con Kaiser y todos los de Kast aparecen con Kast. Entonces también ahí hay un efecto que se va a multiplicar y va a tener más impacto. Entonces por ese lado se van a aprovechar de esa subida de Kaiser, sobre todo los parlamentarios de Kaiser, del Partido Nacional y Social Cristiano. En los debates, hoy día hay un debate en Canal 13 y esta noche y para muchos es crucial, es muy importante, pero también uno tiene la duda si es muy de la élite, es muy desde la conversación de las personas que les interesa más la política. Hoy día cada vez está más claro el voto obligado, ¿no es cierto?, y el voto habitual. Y un poco hay gente que hoy día ni sabe que hay, ni le interesa, ni lo va a ver, pero igual termina a lo mejor influyendo. ¿Ustedes creen que estos debates efectivamente pueden cambiar las cosas? Los debates son lo más importante de las elecciones. ¿Sí? O sea, los debates y la franja valen mucho más de lo que se cree, muchísimo más. Lo que pasa es que está súper investigado que el voto obviamente no es que tú te sientas en la tele y sales con otro voto. Lo que pasa es que viene un proceso de absorción la semana siguiente a partir de esa conversación que a veces tú no la viste, pero te la comentaron en la oficina y por tanto el resultado llega igual. Entonces, y esa absorción se demora una cantidad de tiempo porque después se conversa con la gente. ¿Cuánto demora aproximadamente Son en hacer efecto? 2 semanas. 2 semanas habitualmente. O sea, este debate puede ser más clave que el del 10 de noviembre. A mi juicio este es más importante, que el de Anatel. A tu juicio. Ojo que la evidencia que hay en Estados Unidos, al menos de los debates, que los efectos no son muy grandes y muchas veces cero, porque pasan otras cosas
a veces producido por los debates, pero también por otras noticias que están pasando que tienden a opacar el efecto. Es verdad que tienen un aumento en la semana, 2 semanas, pero después se tiende a diluir el efecto. Ahora, es distinto en Chile, donde no hay evidencia del efecto de debate, porque aquí es casi cadena nacional, ¿no es cierto? Tiene un rating bastante alto, pero depende del performance de los debates. Quizás el más famoso de todos, ¿no es cierto?, es el de Reagan, cuando le dice al otro gallo, ya empezaste de nuevo con tu teoría, y eso como que generó un momentum y Reagan terminó ganando. Pero al menos en esta historia, el único efecto o acto que hemos visto en la tele que ha quedado en la memoria es el famoso dedo de Lagos el 88. Jadwe perdió él por el debate. ¿Ya? No sé. Lavín pierde la posibilidad de ser el candidato de la derecha en televisión. O sea, oye, y hay un hecho que no sé si está comprobado, estudiado por lo pronto no, porque es muy reciente, pero lo que acaba de decir Alberto, en el último debate se hicieron un montón de encuestas, esto con independencia de la preferencia de cada uno, y en muchos lugares se dijo que Kaiser, que era bien raro, porque Kaiser había sido el ganador, ¿se acuerdan? Yo consideré también que Kaiser fue el que mejor lo hizo. Eso no significa que tenga... Ha pasado un mes y mira Kaiser donde lo tenemos, entonces a lo mejor no sabemos si es efecto de eso, pero hay una muestra... No, está correlacionado, sin duda, pero en el fondo él ha tenido una estrategia consistente con su mensaje, insistir en un mensaje simple, directo, y como bien dice hoy día en la entrevista, ¿no es cierto?, en el Mercurio, yo no me voy a mover de mis convicciones. Me recuerda un poco el cast del 21, con ideas bastante diferentes, ¿no es cierto?, pero seguir con su mensaje consistentemente. ¿Es esta primera vuelta electoral de alguna forma una primaria para la derecha? Leía también algo así como una primaria respecto a lo que fue el voto del rechazo de septiembre del año 2022. ¿Ustedes lo ven así? O sea, que es una primaria porque quien pase de la derecha tiene una probabilidad tan alta de ganar que al final, efectivamente, esa es la disputa más importante. ¿Ya? Pero, efectivamente, lo que estos días lo que va a ocurrir es que todos estamos pensando en cuáles son las jugadas que van a hacer los candidatos, pero en realidad lo que más define las elecciones son los errores o son las posiciones incómodas. Lo que le pasa acaso hoy día, lo que le pasó a Matei antes, lo que le pasó a Jara también, ¿ya? Que es esta de jamón de sándwich, que tú te mueves para un lado y pierdes por el otro, y te mueves para el otro y pierdes por el otro. Entonces, esa situación a Jara le pasó, no en términos electorales, le pasó políticamente. Ella tiene, por un lado, su partido tensionándola por un lado y el resto de la coalición por el otro, y entonces no te puedes mover. Esa incapacidad de moverse es muy jodida. Y hay una cosa que dijo Cristóbal que es muy importante. El votante de derecha da por sentado que la gente de derecha es buena en la economía. Pero si llegan a equivocarse, lo castiga. Y eso es lo que le pasó a Kast. Mira, perdón que me salte de Argentina, mira Milei. Supuestamente era contra la casta y contra la corrupción. 3 casos de corrupción que se investigan y Milei hoy día está a punto de... Exacto. Por eso yo creo que la elección de hoy día de Milei, aunque irrelevante para el electorado, sí va a afectar a la élite y sobre todo el discurso de Kaiser, porque es mucho más duro, más mileísta que el de Kast, y eso va a generar consecuencias críticas por su flanco. Incluso dicen que Lula está mirando la elección, le están pidiendo que haga un ajuste fiscal, él no quiere y va a usar la elección de Argentina para decir, miren, las consecuencias de un ajuste fiscal demasiado duro. Ahora, yo creo que el fenómeno de Kaiser es un fenómeno que se va a quedar, y si Kast llega a ser presidente va a ser un desafío para él cómo manejar las dos derechas que él tiene, ¿no es cierto? Una derecha a la derecha y una derecha un poco más a la izquierda, exactamente. Lo que fue Kast a Piñera, que recuerdo cuando le fue a dejar una carta a la moneda y él se declaró oposición, a lo mejor Kaiser, si gana Kast, va a ser esa misma, va a ser el... Yo creo. Con la única diferencia que ellos tienen junto un pacto parlamentario. Claro. Entonces hay un acuerdo previo de gobernabilidad donde van a estar juntos. La gran pregunta, yo creo que para acá, si termina siendo presidente, si Kaiser va a ser o no va a ser ministro. Si él llega al 15, 16, 7% y hay un empate, como dice Alberto, si no está en el gobierno es que está diciendo yo voy a hacer oposición y estoy pensando en 4 años más. Sí. De hecho, yo diría que la carrera electoral no nos ha mostrado un Kaiser y Kast peleando. Ellos como que mantienen al tener un pacto parlamentario, mantienen de alguna forma una tregua, no sé si calificarlo así. No sé si eso cambia hoy día en el debate, por ejemplo. En sentido, claro, puede ser otro hoy día. Aparentemente están muy así. Yo veo poco probable una pelea muy dura como Kast-Matei, porque por lo que mismo que tú dices, aquí hay un acuerdo previo, hay un pacto de gobernabilidad, deben haber muchas condiciones por detrás que han posibilitado eso y tiene que haber un acuerdo entre los dos de cómo va a ser la campaña. Ahora, como bien dice Alberto también,
Si hay algún error, porque en el debate alguien provoca y te pones nervioso y te sale, la cosa puede cambiar. Yo creo que hay una... sin duda están estudiando los dos comandos si tienen que atacar o no. Kast porque se siente que viene muy fuerte Kaiser quitándole votos y le está quitando los votos a él directamente. Y a Kaiser seguro en el comando va a haber gente que le diga, mira, este es el momento donde aparece el carnívoro y hay que ir a comerse al rival porque es nuestra última oportunidad fuerte para poder decir aquí estamos nosotros. Porque una cosa es alcanzar a alguien que todavía no lo ha hecho, ¿ya? Y otra cosa es pasarlo. Y pasarlo requiere un momento político, requiere una situación política que refleje ese momento. Entonces van a tener la duda de si golpearse va a existir. Y si deciden no hacerlo, la probabilidad que ocurra, lo que dice Cristóbal, que en medio del evento, en la tensión, diga, no, aquí voy, eso puede ocurrir y eso puede ser un descalabro para lado y lado. O sea. Aquí, perdón, solo van a seguir. Aquí la gran incógnita es lo errática que ha sido la campaña Matei. ¿No es cierto? Porque ella, todos esperábamos que iba a ser una campaña mucho más vigorosa, más tracción, ¿no es cierto? Y ella de alguna manera se ha enredado teniendo muy buen equipo y ella capacidad como que no ha podido meter su mensaje. Y quizás la lección que yo saco de Kast y Kaiser son pocos mensajes, muy simple y sobre todo seguridad. Aquí todo el mundo habla que hay consenso sobre el crecimiento económico. No estamos discutiendo sobre el crecimiento económico. ¿Qué es lo que hace que el país crezca más? ¿Bajar los impuestos, bajar el gasto fiscal? Eso no es suficiente en el largo plazo. Entonces pareciera que hay muchos titulares, pero solo en seguridad hemos entrado en medidas más específicas. Kaiser mucho más a la derecha que Kast y Matei desaprovechando esa oportunidad. Increíble, los dichos por algo se instalan en la cultura de los pueblos. El nadie sabe para quién trabaja. Sí. Dice algo y el nadie sabe para quién trabaja. Ocurre en la derecha, que hemos hablado, pero también en la izquierda. Porque el hacer toda la primaria en la izquierda al principio, como que cerró un capítulo y nadie habla. Mire, llevamos cuánto rato y no hemos hablado de la candidata que va primera en todas las encuestas. Yanel Jara. Que es Yanel Jara, que es del oficialismo, que es una ministra, que tiene trayectoria, que tiene a varios partidos, tiene 8 partidos detrás, o sea, y trabajaron que hicieron una primaria, se sacaron la mugre, una primaria legal, la hicieron perfecta, ganó Yanel Jara, 2/3, sacó 60-30, duplicó, y no se habla de ella. ¿En qué pie está? ¿Cómo afecta a esa candidatura esta pelea de la derecha? A ver, contrario a lo que parece, y habitualmente todos dicen, no, tenemos que llegar todos más o menos juntos y unidos a una elección, las elecciones aman los conflictos. O sea, tú pones un conflicto y toda la gente quiere estar en ese conflicto. Ahora, ¿qué es lo que es complejo? Lo que era difícil de imaginar es que iba a haber un escenario de relativa competencia hasta el final de 2 o de 3 candidatos. Eso ya era imposible, porque se asume que las campañas definen un par de meses antes ya cuáles son las trayectorias, hacia dónde van. Pero esto es muy inusual. Entonces, como hay una competencia muy fuerte, para Jara es muy difícil y además ella se ha movido muy poco. En los datos que nosotros tenemos, se ha movido siempre en 3 puntos de margen, baja o sube, pero no más que eso. Entonces, tampoco da ninguna emoción. Ahora, lo que sí puede generar una emoción es que muchas encuestas le han dado 28 puntos, 30 puntos. Para nosotros va a sacar 36. ¿Ya? Eso la deja cerca. Que es más que la aprobación del presidente Boric. Sería más. Que es más o menos la que se mueve. Más. Claro, pero es básicamente la votación, si tú consideras que esa es la votación del apruebo cuando gana el rechazo, considerando que Marco Enrique y Artés van a sacar un porcentaje muy bajo, se sumarían eso en el fondo. Bueno, en ese contexto, si eso ocurre, va a haber un efecto óptico, que es mirar que el segundo tiene 22. Claro, 21. Si le saca 14 puntos al segundo, claro, va a generar otra un efecto, película, ¿o no? Emotivamente, no Sí, políticamente. sí. ¿Qué dice? La encuesta de Alberto es la encuesta que le da más a Jara si yo miro el espectro de encuesta. ¿Por qué hace base 100, Alberto? Sí. No, está bien, incluso si yo las otras tomo a base 100, está entre 28 y 31. Hay que recordar que el 2021, ¿no es cierto? Boric más Proboste sumaron 37. Eso es votante habitual. Nosotros sabemos que el votante obligado es mucho más crítico, vota más de derecha y un poquito más conservador, cree menos en la democracia, según esta encuesta que hace la UDP y este estudio COES, ¿no es cierto? Entonces, para tener 36 significa que Jara en los habituales tiene
45, 50, más de lo que tuvo el oficialismo el 2021. Entonces, 45, 50. Porque los habituales tienen mucho menos, ¿no es cierto? Porque son más críticos, o más de 40 para que el promedio de 36. Entonces eso me genera un poco ruido. Pero yo creo que lo importante, o al menos lo que nosotros vemos de la primera vuelta, es que Jara, de alguna manera este proceso va a matar la primaria. ¿Por qué? Porque la primaria tenía sentido cuando había voto voluntario. Pero cuando hay voto obligatorio, la primaria y la primera vuelta son dos elecciones nada que ver. Tú en la primaria le hablas a tus votantes duros, te desfocalizas y el que gana la primaria no necesariamente es el mejor candidato porque el electorado es muy distinto. Entonces a mí pensando en 4 años más, no hace mucho sentido tener una Además, primaria. la última ganó o es presidente que no hizo primaria y si ahora gana uno de derecha, ganaría uno que no hizo primaria. Exactamente. Entonces en ese caso la primera vuelta es más parecida a una primaria de derecha porque votan todos, a menos que nos vayamos a un modelo como Argentina, ¿no es cierto? Que en la primaria es casi voto obligatorio, vota el 70%, entonces eso da más representativa, porque mucha gente decía, oye, Toá era mejor candidata con Matei, ¿Pero qué pasa con Jara? Porque Jara no le ganó porque votó a sus habitantes. Ahora, ¿qué pasa con Jara? Jara tiene el problema que su partido no la deja hacer la campaña que ella quiere. Ella claramente es de un ala distinta del presidente del partido, del sector de Jadwe, ¿no es cierto? Y ella quiere hacer una campaña más hacia el centro y su partido no la deja y ella no ha querido romper con eso para poder hacer una campaña y eso la tiene como un poco, dice Alberto, más o menos en el mismo porcentaje que es el voto duro y eso yo creo que se va a repetir en la segunda vuelta y ella quizás va a subir, pero va a estar bastante lejos del punto. Y mi único punto es, ojo que la suma de la derecha no es el voto del rechazo al primer plebiscito, está como 10 puntos más abajo. Entonces hay un electorado de centro-izquierda que votó rechazo, que no está votando por los 3 candidatos de la ¿Y por quién derecha. estaría votando ese electorado? Yo creo que esparcido entre París y Meo. Pero nosotros nos aparece votando en ese mundo. Cristóbal, ¿por qué no te da? Los 3 de derecha son... 51, 53, 50, en la encuesta de Alberto son 55, ¿no es cierto? No son los 62. Claro. Entonces hay un sector que está votando entre otros candidatos, lo que muestra que el rechazo fue mucho más heterogéneo, mucho más allá de la derecha y la centroizquierda que uno pensaría. Ahora, Alberto Cristóbal, también tú dices, acá el Partido Comunista no ha dejado a Jara hacer la campaña que ella quiere, pero en las últimas semanas hemos visto al presidente Gabriel Boric, quizás desde el 30 de septiembre, cuando da el mensaje del presupuesto, criticar a Kast sin nombrar a José Antonio Kast y se pone quizás como a un nivel del candidato del Partido Republicano. ¿Eso tiene un efecto en la candidatura de Janet Jara? Y lo pregunto porque esta misma semana Lagos Weber salió a criticar esto que ha hecho el presidente Boric. A ver, yo creo que sí tiene un efecto. Estos son de los errores que hablaba Alberto, ¿no es cierto?, que determina una campaña que hizo el presidente, en que se metió en una campaña donde su candidata es la que tiene menor posibilidad de ser presidente de los candidatos que está en disputa. Yo creo que él está pensando en 4 años más, él se siente más cómodo teniendo a Kast de presidente, ¿no es cierto? Él lo define como más oposición, como su rival, ¿no es cierto? Y menos cómodo con Matei. Y yo creo que ahí la moneda se metió un enredó a Jara también, ¿no es cierto? Y la opacó de alguna manera en que le dejó menos espacio de maniobra. Alberto, ¿cómo ves tú esa relación política? La derecha está jugando en un ambiente donde su potencial es 62%. Eso es lo que nosotros calculamos como su potencial por un tema son escenarios climáticos, donde es fácil ser de derecha, como desde el 2011 al 2022 era fácil ser de izquierda. Podías perder una elección, la perdió la izquierda con Piñera, pero era fácil ser de izquierda. ¿No? Que no lo hagas bien, que pierdas una elección porque no sabes hacer la campaña, no sabes tener un proyecto político, es otra historia. Pero en el fondo, la tendencia es esa. Dentro de eso, por ejemplo, si uno mira la segunda vuelta de Matei con Jara, Matei saca más del 60% habitualmente. Entonces, claro, tú vas a Kast, baja 5 puntos siempre respecto a lo que saca Matei en segunda vuelta. Y si vas a Kaiser, baja 7 puntos menos que lo que saca Matei. ¿Por qué? Porque la gente que es de centro izquierda no está dispuesta a ir para allá. Pero esa tendencia, que no es pensar, que ese es el error que cometen algunos sectores de la derecha, que es pensar que es que el país se volvió de derecha, por eso hablo de la lista del pueblo. O sea, como Chile despertó antes y era de izquierda, ahora Chile despertó y es de derecha, ¿no?
No, evidentemente no es así. Hay un conjunto de votantes que, fíjense ustedes, qué raro que es, que pueden migrar porque consideran que alguien tiene que resolver un problema y considera que alguien tiene más probabilidad de resolverlo. Esto es bien sencillo, pero en esta cosa de pensar todo como paquetes de votos que vienen de los partidos, que es un error total, sencillamente nos perdemos. Pero ese es el escenario. La derecha tiene una probabilidad muy alta de sacar una gran votación al Partido Comunista. No le conviene al Partido Comunista como partido, según lo que ellos consideran, no les conviene que Janet Jara saque 45, 46, 47 ni 48. ¿Ah? Les sirve que saque menos de 45 para que no quede como disputando el escenario. Al Partido Comunista le conviene más decir, yo prefiero pelear con Boric después como líder y jugar ese partido. Y a Boric le conviene lo mismo. Entonces, a Jara quedó en una situación muy extraña políticamente, que no es un problema electoral, es un problema político que no puede resolver. ¿Y por qué no le conviene al Partido Comunista? Porque le puede... Porque queda una líder que no es la líder que no es del sector del presidente del partido, para la mesa del partido. Más renovación, tiene un grupo parlamentario jóvenes, ¿no es cierto?, que de alguna manera tratan de llevar al partido a otro escenario. En Anholster, Cristóbal, ustedes han hecho proyecciones en la parlamentaria. Porque hemos hablado mucho de la presidencial. ¿Se ha modificado el escenario del último que yo vi, que la oposición actual, o sea, las derechas, logran mayoría en ambas cámaras? Y tú, Alberto, si trabajaste esa proyección. Claro, no hemos actualizado. En otros países usan modelos mucho más sofisticados porque tienen encuestas en todos los distritos, entonces pueden proyectar. Nosotros usamos los datos de la elección municipal del 24, ya, sí, pero solamente para que la gente tenga una noción. El año 2021, cuando se eligió este gobierno, ¿no es cierto?, la derecha sacó 68 diputados y el Senado terminó empatado en 25, ¿no es cierto? La mayoría se cambió porque durante el gobierno del presidente Boric, Jimena Rincón y Matías Walker formaron Partido Demócrata y se fueron a la derecha. Entonces, la derecha hoy día tiene 27, nosotros proyectamos que va a tener 27, va a depender qué es lo que pase con Calixto en Aysén, ¿no es cierto? Porque si él se elige una lista izquierda, pero después es encontrado culpable y lo tienen que desaforar y pierde el cupo. Ese escaño sería de la izquierda. De la izquierda, ¿no es cierto? Y terminaría 26, 24. Porque es un candidato de derecha en una lista de izquierda. Bueno, eso te demuestra un poco por qué lo pusieron en esa lista, porque consideraron ese escenario. Y en diputados, ¿no es cierto?, nosotros damos 85, es decir, 17 diputados más. Pero ojo, ellos solo necesitan 10 diputados más para tener mayoría marginal. Sí. Entonces, ese es un escenario que nosotros vemos con harto escenario en una asociación que tenemos con ACERTA en un proyecto Candidaturas Chile, que ellos ya tenían en el 2017. Estamos haciendo un análisis bien detallado de las candidaturas, las circunstancias que están pasando en los distritos y las condiciones, pero no hemos actualizado la proyección y no la vamos a hacer tampoco antes de la elección. Y Alberto, sí, cuando vimos lo que hizo Cristóbal en Anholster, dije, a ver, voy a revisar porque me pareció mucho. Pero lo revisamos y si nosotros vemos los datos que nosotros manejamos imputando de la elección nacional, probabilidades a nivel de parlamentario, más algunos datos efectivamente históricos, que es bien complejo porque como el momento histórico cambió radicalmente, entonces imputar esos datos es complejo. Pero aún así nos ha parecido un número más o menos parecido al de Cristóbal, que es un número bastante grande y que está un poco fuera de la conversación, de la conversación que tienen todos los sectores políticos. Igual ese no fue un modelo que lo revisé por todos lados, ni mucho menos. Lo hice para decir, ¿será? Me suena, y resulta que sonaba. O sea, una derecha ganando un porcentaje importante de ambas cámaras. Sí. Nunca la derecha, al menos desde el 46, ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados, donde hay muchos datos, ¿no es cierto?, y en el Senado menos. Entonces esto sería una condición. Obviamente la derecha ha sumado los dos pactos grandes y eso le va a dar presión al presidente que sea de que va a tener que implementar una agenda de una derecha. Cosa sobre la derecha que no creo porque creo que es muy importante. En el mundo, desde que surgió la ultraderecha fuerte, ¿no?, en todos los países solo hay dos derechas. Aquí tenemos tres derechas, que son distintas. Kaiser no es una versión, es distinto. Y en cada país, o sea, existen las tres derechas en el mundo, pero en cada país se manifiestan solo dos. Y Chile es el primer país que manifiesta las tres fuertes. La derecha institucionalista tradicional, la derecha restauradora, más conservadora, más cast, y la derecha
anarcolibertaria, más de futuro que de pasado, más colapsista, más de choque, Sí. ¿ya? Que mira para adelante y no mira para atrás. Y eso es Kaiser. Eso en ninguna parte del mundo tienen los tres casos juntos, así que Chile nuevamente que un laboratorio. Vamos a ver qué pasa el 16 de noviembre. Alberto Mayol, Cristóbal Uneos, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Y nos vamos a corte Sí, en Estado pues. Nacional, pero ya viene el panel político. Vamos a estar abordando varios de estos temas y otros, así que quédense con nosotros. Espérenos. Bien, regresamos a Estado Nacional cuando ya son las 9 de la mañana con 38 minutos y vamos a tomar contacto con Sofía Carrizo porque en horas de la madrugada encontraron el cuerpo de Krishna Aguilera, joven de 19 años de San Bernardo, desaparecida desde hace 22 días y hubo, por supuesto, novedades en las últimas horas respecto a su ubicación. Sofía, adelante, por favor. Claro, Vale y Matías, finalmente se culmina una búsqueda de aproximadamente 22 días en torno al paradero de Krishna Aguilera. Lamentablemente su cuerpo fue encontrado en la ladera del Cerro Chena, en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, muy al límite con la comuna de San Bernardo, en una zona muy compleja. Se queda aproximadamente un par de metros donde está la carretera, la vía principal, pero en ese sector era muy complejo llegar, había solamente una especie de camino, pero además se podía apreciar que había una cantidad de ramas y obviamente de árboles en ese sector que obviamente complejizaba obviamente las labores por parte de la misma Policía de Investigaciones, pero finalmente se logra llegar a ese punto y se percatan de la presencia del cuerpo de Krishna Aguilera, el cual estaba justamente enterrado. Bueno, cuerpo que fue trasladado a este punto, acá en la comuna de Independencia, al servicio médico legal, porque se tienen que realizar las diligencias para poder esclarecer qué fue lo que pasó con Krishna, cuál fue su causa de muerte, y por lo mismo es muy determinante lo que ocurra al interior del servicio médico legal. De momento, nosotros estamos esperando si es que podemos tener algunas declaraciones por parte de la familia, principalmente de su hermana Vale y Matías, porque recordemos que Cristal, la hermana de Krishna, ha sido muy relevante en la búsqueda de ella. Ella alza la voz desde el día 1 y desde entonces ha hablado con distintos medios de comunicación. Incluso ayer la veíamos en el juzgado de garantía de San Bernardo, donde se realizó el control de detención de 4 nuevos involucrados en torno al caso de Krishna, recordemos cercanos al principal sospechoso que tiene ahí el ojo la Fiscalía y también la Policía, que es netamente Juan Beltrán. Solamente para ir actualizándoles la información, en las últimas horas, en realidad hace un rato atrás, la Fiscalía Occidente confirma una nueva persona detenida, la cual va a pasar a su control de detención durante las 10:30 de la mañana. ¿Quién sería esta persona? Un hombre de aproximadamente 45 años y, de acuerdo a lo que hemos podido ir recopilando, esa persona sería cercana a Juan Beltrán, de 44, así que obviamente vamos a estar atentos en torno a lo que ocurra en ese tribunal en la comuna de San Bernardo, porque recordemos que Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de Krishna, fue detenido la semana pasada, durante estas últimas horas también, el día viernes, para ser exacto, también hubo la detención de otras 4 personas vinculadas netamente a Beltrán, la pareja de la madre de ella, y también otras 2 personas más. Y estas últimas horas también se confirma la detención de otra persona. En total, 6 personas detenidas en el caso de Krishna Aguilera, un caso que lo veíamos ya desde hace varias semanas. El 4 de octubre a ella se le pierde el rastro luego de salir de su domicilio e ir hacia Bellavista, es cuando es acompañada por esta persona, quien dice, según él, que al momento de traerla de vuelta a su casa en la comuna de San Bernardo, la deja en unos edificios tipo block. Sin embargo, ella junto a su hermana se habían cambiado de ahí desde hace aproximadamente un mes, debido a que habían tenido problemas con otra mujer ligada a Beltrán, y desde entonces ellas se cambian de ese domicilio y por extraña razón Juan Beltrán dice que la había dejado en ese punto. Bueno, acá no ha habido mucho movimiento. Bueno, está llegando personal de Carabineros acá a Avenida La Paz.
hay que ir viendo justamente cómo avanza durante esta jornada. Una lamentable noticia, obviamente hubiéramos esperado tener a Krishna Aguilera viva, sin embargo la noticia cambia, se confirma el hallazgo de su cuerpo allá en el sector de Catemito, en la comuna de San Bernardo, y es muy relevante lo que se dictamine por parte del Servicio Médico Legal, principalmente la causa de muerte y también la intervención de personas, si es que fue justamente de esa manera y cuántas pudieran haber sido partícipes de toda esta situación que obviamente ha generado mucha conmoción de la comuna de San Bernardo, así que atentos a las declaraciones y también a lo que ocurra ya en el Tribunal del Juzgado de Garantía de San Bernardo con esta nueva persona detenida y también las declaraciones por parte del fiscal Pastén, quienes ha llevado la indagatoria desde el día 1, ya nos han dicho que él va a entregar una declaración terminando esta audiencia, que probablemente este nuevo detenido se sume al día martes, donde se concreta la ampliación de detención de todos estos sujetos, todas estas personas propiamente tal. Así que hay que ver justamente de lo que dicen desde el Ministerio Público y también la familia cuando llegue a este punto de Avenida La Paz. Bien, Sofía Carrillo, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra allí en esta lamentable noticia, un lamentable desenlace de una historia que no se había tenido pendiente. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Buenos días. ¿Hacemos una pausa? Sí, una Volvemos pausa. con debate, conversación, protagonistas de las noticias, muchos de ellos de esta semana y de las discusiones aquí en Estado Nacional. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real, cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y es momento de presentar a nuestro panel político para este día domingo 26 de octubre. Partimos por Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, Lautaro? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Mario Desbordes, alcalde de Santiago. Mario, gracias por estar aquí. Gracias Muy por la buenos días. invitación, Valentina. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Bienvenida, alcaldesa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Y Germán Codina, exalcalde, hoy día representando al comando de José Antonio Kast. Germán, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Revisemos las encuestas, la última encuesta UDD. Sí, por favor, ¿cierto? revisemos. Que nos queda poco de las encuestas, viene el periodo de silencio. Exactamente. A ver, ahí está. Para no taparla. Encabeza la encuesta la candidata Janet Jara con un 25%, 22% José Antonio Kast y en tercer lugar Evelyn Matei con un 16%, Matías. Sí, le sigue Johannes Kaiser con un 13% de las preferencias y Franco Parisi un 11%. Luego ya en la fase más final y completamente lejos de estos que marcan más, está Harold Menelincos con 2%, Marco Enrique 1% y Eduardo Ortiz lo mismo. No sabe u otro 5%, nulo 4%. Está bien claro, pero hay un grupo ahí que se empieza a emparejar, lo hablamos en el panel anterior, estos tres candidatos de la derecha, Kast, Matei y Kaiser. Don Mario Desbordes, ¿usted cómo ve este virtual empate? Algún dirá, pero ¿cómo empate si 22 no es lo mismo que 14? Pero las tendencias indican que se acerca a todos estos tres grupos de la derecha, bien inédito. Lo primero, las encuestas son útiles, hay que mirarlas, etcétera, pero en el último tiempo en Chile y en el extranjero se han equivocado mucho. Esta misma encuesta, panel UDD, me daba empatado a mí una semana antes. Diario El Mercurio, no lo digo yo, Diario El Mercurio. Y no es que sea mala intención, sino es que es voto obligatorio, es más difícil. Y yo tenía mi encuesta que eran 15, 17 puntos arriba, finalmente fueron 20 y tantos puntos de diferencia. Y te insisto, ustedes la buscan, la googlean y en esta encuesta yo estaba empatado. Y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, aparecía octavo y ganó. Ahora, hay que mirarla, sí, hay que revisar lo que está pasando con ellas, hay que mirar la evolución que tienen, pero yo creo que la primera vuelta está abierta en primer lugar y por eso estamos trabajando con Evelyn Matei, ella está recorriendo Chile, se están planteando las propuestas para los temas más sensibles, ¿no es cierto?, enfocadas en propuestas, enfocadas en lo que queremos hacer, mostrando grandes equipos de trabajo. Y también lo segundo, que también me parece súper importante, yo veo un espejismo en términos de que en la segunda vuelta todos le ganan a Jara. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La segunda vuelta es una nueva elección. Se parte de cero. Y no es que le esté tirando flores a la candidata de Lautaro en términos políticos. Yo estoy en las antípodas políticas de ella.
es una persona carismática, etcétera, etcétera, pero además, vuelvo a insistir, se parte de cero. Es muy difícil pretender que Parisi, May Nichols, Kaiser, Matei van a endosarle todo a Kast, o que al revés, Kast, Johannes, Parisi. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Por eso, primero, yo voto por convicción. Y por convicción mi candidata es Evelyn Matei. Tremenda persona ella, destacada trayectoria, buenas propuestas, buenos equipos de trabajo, programa de gobierno. Podemos decir que el 11 de marzo nos podemos instalar a gobernar y con una serie de propuestas concretas. Pero además de la convicción está el hecho de que siento que es súper competitiva y vuelvo a insistir. La primera vuelta está abierta completamente, la segunda empezamos de cero. Ya, está hecho el punto. Sí, Lautaro, ¿usted está de acuerdo con este escenario de segunda vuelta como una elección completamente distinta, como apunta aquí el alcalde Desbordes? O sea, yo creo que está demostrado que es así, que la segunda vuelta es otra elección. Recordemos la vez que hicimos este ejercicio como país, que fue la elección pasada, José Antonio Kast salió primero en la primera vuelta. Y sin embargo, en la segunda vuelta ganó el presidente actual, Gabriel Boric. Pero yo comparto que las encuestas son importantes, hay que mirarlas, hay que sacar conclusiones propias, son una fotografía de un momento. El tema es cuando se reiteran las conclusiones, y creo que hay una convicción que en todo este debate que está con todas esas consideraciones, quien marca como primera mayoría dentro de la primera vuelta es Janet Jara. Eso yo lo marcaría porque significa que ha ido creciendo una incidencia, una influencia que se sostiene no en el aire. Hay 9 partidos políticos en igualdad de condiciones postulan la candidatura de Janet Jara, y esa amplitud, esa diversidad ha ido haciendo su trabajo. Eso es muy bueno. Y nosotros tenemos la obligación de que eso llegue hasta el final. La candidata es de una coalición, es de un sector. Y lo que está pasando en las fuerzas más importantes de la derecha, digamos, las 3 candidaturas que siempre se nombran, hay una movilidad entre un sector que primero gasta el mensaje con mucho tiempo anterior de Evelyn Matei, luego ahora está en una situación muy compleja José Antonio Kast, digamos, para mantener ese segundo lugar referido a las competencias que tiene dentro del propio sector. Así es que... ¿Cómo ve la emergencia de Kaiser usted? Yo creo que es entendible. ¿Y cómo puede afectar al entorno completo de la elección? Es entendible por la razón, ya decía, 2 candidaturas que van arriba de él, Kast y Evelyn Matei, que tienen mucho rato, digamos, en una instalación y en los primeros lugares, y Kaiser, que empieza con un método que pasó de ser un poquito angustioso, apresurado, con cierta descontrol en las afirmaciones que hacía, a ir centrando desde la mirada de derecha, y que bien calificamos de ultraderecha en muchos de los aspectos que formula, digamos, Kaiser, pero el tema está ahí entre la derecha y está indicando la movilidad que tiene todavía un sector importante del electorado, movilidad que tiene efectos. Los efectos nunca son instantáneos. Gran acierto y mañana mismo hay un movimiento, no, hay procesos mediante, que hay gente que vota, que piensa, que reflexiona, que conversa, que se hace asesorar, y van indicando, digamos, cuáles son las tendencias. Yo creo que cualquiera sea el escenario de quien gane desde la derecha, Janet Jara va a ser primera mayoría y va a tener todas las posibilidades de, por la vía de mensaje y de recoger cosas que sean significativas, de recabar la mayoría para ganar la elección. Germán, acá desde el comando de José Antonio Kast, ¿cómo se ve esta nueva fuerza, podríamos decir, que tiene el candidato Johannes Kaiser? No está absolutamente cerca de José Antonio Kast, pero ha ido tomando un poco de fuerza, y muchos dicen que le quita votos a José Antonio Kast. Bueno, mira, yo te diría que en primer lugar nosotros estamos sumamente contentos porque se ve un bloque de derecha, que es un bloque sólido, que es un bloque que a pesar de que el tiempo avanza y nos vamos acercando a la elección, muestra que claramente la opción de tener un Estado que sea un Estado que desahogue la burocracia,
que termine con todos estos parámetros que hemos visto que se han tratado como de instalar, diciéndole a la gente que el Estado te va a entregar todo y en realidad lo que necesitamos es ser ciudadanos que aportemos y que vivamos en libertad, pero sobre todo que cumplamos las promesas. Porque, por ejemplo, nosotros vemos hoy el gobierno del presidente Boric que se había, ¿no es cierto?, instalado hablando de que se iban a preocupar de los problemas sociales, de la gente más necesitada, y vemos un gobierno que deja un gobierno desfinanciado para adelante, por lo tanto, obvio que nos parece una gran irresponsabilidad. En segundo lugar, un gobierno que terminó con el financiamiento para el 2026 de 28 programas sociales, que es un tema, es un tema que uno dice, es increíble que esto sea de esta forma. Además, esta semana nos enteramos de 30.000 subsidios de vivienda que no se iban a poder concretar durante el año que viene porque tampoco le dejan financiamiento, y de las 260.000 soluciones habitacionales del programa de emergencia habitacional. ¿Estamos hablando del gobierno de Boric o estamos hablando de una candidatura que los amenaza, según las encuestas, a su candidato Kast? La candidata de continuidad del gobierno de Boric es una candidatura que lamentablemente, creo yo, para ellos, tiene pies de barro. Porque, por ejemplo, con las 250.000 soluciones habitacionales, 124.000 comenzaron su construcción durante el gobierno anterior. Germán, y la PGU... Pero todo indica que esa no es la amenaza para Kast. La amenaza para Kast se llama Kaiser, según la encuesta, y sobre eso le estamos preguntando. Mira, pero yo te insisto que nosotros vemos con buenos ojos que tenemos una derecha sólida. Creemos que hay una ventaja que se ha consolidado durante el tiempo y es evidente que para nosotros el candidato mejor aspectado para representar a la derecha en la segunda vuelta es José Antonio Kast. Además tiene un programa de gobierno que es muy claro en 3 ejes: combatir la delincuencia con fuerza, generar crecimiento para tener mejores empleos y con todo eso también, con el crecimiento económico, la inversión, tener los recursos suficientes para sostener las buenas políticas sociales. Karina Delfino, también el análisis que hacen desde el comando de Janet Jara respecto a este escenario, lo quieren al frente, ¿no? Porque Janet Jara está ahí liderando las encuestas, pero al frente se habla de un virtual triple empate. ¿Ustedes cómo lo analizan? Bueno, yo primero enfocarme en nuestra candidata y también en el despliegue que ha tenido. Son 9 partidos los que apoyan esta candidatura. Es una coalición, yo diría, bastante inédita e histórica, porque nunca se ha visto que sea tan amplia una coalición de que finalmente apoye una candidatura única que además nació en un proceso participativo a través de las primarias. Además estamos completamente desplegados. Yo ayer estuve en Quinta Normal con el comando haciendo, puerta a puerta, con muchos voluntarios. Estuvo también ayer en Maipú, en Puente Alto, la candidata estuvo en Antofagasta. Entonces hay un despliegue territorial, más allá de lo que dice la encuesta. Yo creo que aquí es también importante hacer este trabajo y estas conversaciones con los vecinos y vecinas. Y en particular con la derecha, a propósito de lo que decía Germán, yo creo que acá lo que le ha afectado a Kast es que no finalmente se ha pronunciado sobre temas relevantes que a los vecinos y vecinas les preocupan. Por ejemplo, ¿cómo va a reducir los 6.000 millones de dólares que se ha hablado tanto y que dice que no los va a decir porque no quiere como que le quiten la idea, pero en realidad no se ha dado como una explicación de cómo finalmente se reduce el gasto del Estado sin afectar ningún beneficio social? Tú lo sabes muy bien, Germán, que finalmente toda la reducción que hay en el Estado también se concretiza muchas veces en nuestras comunas, que afecta a los vecinos y vecinas, como por ejemplo poner en duda el financiamiento de la PGU, poner en duda el financiamiento del Fondo Común Municipal a través de cuestionar las contribuciones. Entonces yo creo que finalmente no tener una claridad respecto a las propuestas por parte del comando de José Antonio Kast lo ha hecho bajar en las encuestas. Yo creo que acá es completamente falso. Esto se ha explicado una y otra vez. Si quieren, yo después lo puedo explicar. Es que no se ha explicado. O sea, ¿cómo se va a reducir los 6.000 millones de dólares y a qué va a afectar? Porque no puedes pretender en bajar los impuestos, en además bajar el gasto social y no afectar ningún beneficio social. Y finalmente el comando de José Antonio Kast lo que ha hecho es sembrar dudas y mentiras, como por ejemplo con los funcionarios públicos, tratarlos de parásitos y por otro lado tener esta manto finalmente en las propuestas de la baja a los 6.000 millones de pesos. Ha sido eludido, Germán. Solamente para terminar, pero además, en el caso del Partido Republicano y en el caso de José Antonio Kast, nunca se ha llegado a consenso. Nuestra candidata ha sido una candidata a los consensos, de los acuerdos, de incluso poder avanzar, a pesar de a lo mejor pensar de que se podría haber avanzado más, como en el caso de las pensiones, por el bien de Chile y de los ciudadanos se ha podido avanzar. Y eso nunca ha ocurrido tampoco con el Partido Republicano. Entonces, vamos de poco, Karina, vamos de poco. A ver, los gastos. Mira, primero déjame decirle a la gente, porque creo que hay que valorar algo. Aquí hay una muestra clara de que las alcaldesas y los alcaldes somos capaces de
exponer nuestros temas de una manera respetuosa, y yo invitaría también a todos los políticos de nuestro país a copiar este tipo de formato, ¿ya?, para que podamos conversar. Mira, primero, voy de atrás hacia adelante. José Antonio Cast y nuestro equipo sí cree que son unos frescos los 35.000 funcionarios que postularon al ingreso familiar de emergencia teniendo el trabajo asegurado, ¿ya?, cuando el ingreso familiar de emergencia en pandemia era para la gente que estaba perdiendo la pega y la gente que estaba sufriendo. En segundo lugar, sí creemos que son unos frescos los 25.000 que pidieron y transaron una licencia médica para irse de viaje. ¿Estamos? Entonces, cuando alguien, y en este caso puntual, Cristian Valenzuela, habló de parásitos, se refería puntualmente a esas personas y a aquellos que también sabemos que muchas veces son los beneficiados cuando son los que menos trabajan, porque en Chile, lamentablemente, y díganme si no es así, la gente que lo hace bien es a la que más recargan. Se distribuye mal la pega, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer también es modernizar el Estado. Punto claro. Segundo tema, lo de los 6.000 millones. La primera claridad que hay que darle a la ciudadanía es, la PGU, cuando se votó en enero del año 2022, contó con la unanimidad de los votos en tanto la Cámara como en el Senado. Por lo tanto, siendo además un proyecto que presentó la derecha, recordemos que la PGU se saca adelante en nuestro país porque la derecha presenta un proyecto para tener esta pensión garantizada universal y además la derecha le da los votos necesarios en el Congreso junto a la izquierda también. Y eso hay que aplaudirlo. No, y además viene, es la continuidad de un pilar solidario que viene el gobierno de Bachelet. Esto es una política de Estado. Sí, no es derecha, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Matías, pero también hay que reconocer, ¿y por qué digo esto? Porque se ha tratado de sembrar la falsedad, la falacia, de que la derecha quiere terminar con la PGU porque va a bajar, ¿no es cierto?, los gastos del Estado. Es falso. La misma derecha creó el proyecto para que existiera la PGU y además la misma derecha lo votó a favor en el Congreso por unanimidad. Pero ¿cómo van a recortar los 6.000 millones? ¿O a quién le va a afectar? O a quién, claro. Voy para allá, pero lo que quería era hacerle esta aclaración a las ciudadanas, a las chilenas y chilenos que han escuchado Sí, más durante breve, todas por estas favor, semanas. Germán, más breve porque tenemos que interactuar todos. Pero quería hacer esta aclaración porque he escuchado y he visto que las chilenas y chilenos lamentablemente han sido, ¿no es cierto?, llevados por un razonamiento que es falaz. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay 90.000 millones de dólares en el presupuesto de la Nación, ¿ya?, y la PGU representa solamente 3.400 de esos millones. Por lo tanto, quedan 86.000 millones, ¿ya?, en los que sí pudieras hacer alguna modificación. No obstante, no nos interesa intervenir esos 86.000, porque sabemos que en total la mitad, el 50%, es gasto social. Ese gasto social se conserva y se defiende. Pero sí hay 45.000 millones de dólares, señores, que se ha gastado, como yo decía, en el tema de las famosas licencias, en abusos de otra índole, y que nosotros creemos, por ejemplo, mira, yo de manera simbólica renuncié a la posibilidad de cobrar viáticos cuando era alcalde. Nunca cobré un viático a la municipalidad. Hoy día, ¿ya?, nosotros emplazamos al presidente Boric a que la pensión vitalicia que va a tener y las asignaciones de 10 millones de pesos adicionales a la remuneración que se le va a dejar, él mismo renuncia a eso. Nos cambiamos completamente. Lautaro, por favor. Es que a mí me llama la atención que primero Germán se autorreivindica en un código de exposición, que quiero decir que sea coherente, que seguramente tiene una precisión de rigor con lo que son los hechos. Y luego escuchamos la exposición, que es pasando máquina sobre cualquier cosa y dejándola instalada a propósito de un tiempo especial que toma. Creo que todos quienes tengamos con rigor la preocupación por fortalecer la gestión pública, vamos a asumir, como en todo tiempo histórico, que el error no es la política pública. El error es el error, hay que combatirlo, hay que denunciarlo, hay que cambiarlo, hay que tomar todas las medidas que sean del caso. Y en eso, pero esto es de gestión pública por sobre lo que son los alcaldes, ¿no? Esto es una mirada y un concepto de lo que es el Estado y el aparato público. Quien abuse de él tiene que asumir las consecuencias, pero no puede asumir las consecuencias el conjunto del Estado que requiere de ese recurso humano para cumplir tareas, por ejemplo, de aplicación de programas sociales. Entonces ahí no confundamos las cosas porque le estamos girando los 6.000 millones que todavía no se explican de dónde van a salir con claridad y se dicen que no va a tocar a nadie. Detrás hay un concepto en José Antonio Cast, achicar el Estado. Y achicar el Estado es un concepto que viene de la política neoliberal de otros tiempos. Y todo lo que el privado no pueda o no quiera hacer le tocará al Estado. Yo creo que eso y lo demás será tercerizado. Creo que hay que
ir a lo que es el concepto de fondo que está en juego a propósito de una elección país y por otra parte tener, digamos, muy en cuenta qué es lo que está en debate hoy día. Lo que está en debate es cómo mejoramos y alcanzamos universalidad en políticas públicas, que si bien es cierto, pudo haber habido una disposición a favor de la PGU, pero no había disposición a favor del monto que tomara la PGU, por ejemplo. Sí, Mario y lo mismo va a Desbordes. pasar en otras políticas públicas. Sí, quería también llevarlos a otro tema, porque acá ha habido en las últimas semanas una, podríamos decir, pugna entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Y Evelyn Matei decía esta semana que en parte puede ser para invisibilizarla, dejarla ahí fuera de la pelea. No sé cómo lo evalúan ustedes, cómo ven desde el comando de Evelyn Matei también esta situación en que el presidente Boric y Kast están en una... se están respondiendo. Ahí podemos analizar también cómo han sido las frases. A ver, lo primero para mí es clave y mensaje a todos nuestros sectores: el adversario está a la izquierda. Quiero ser súper claro en eso. Mi adversario es Janet Jara. Segundo, no puedo no mencionar parte de lo que señala Germán. Nos dejaron sin plata no hay un aumento en la salud municipal. Primera vez en años que el per cápita queda congelado. Y así puedo nombrarte 20 cosas más que en este presupuesto están afectando programas y áreas sociales en el presupuesto que presenta el gobierno de Gabriel Boric. Eso es un primer punto. Luego, nosotros tenemos un programa bien evaluado, bien trabajado, bien ajustado, que es coherente con lo que estamos proponiendo Evelyn Matei y todos sus equipos de gobierno. Y respecto de lo que está pasando al frente, yo le doy una mirada mucho más allá, y tiene razón la Evelyn en términos de que el gobierno quiere que invisibilizar a Matei. No le conviene que pase Matei a segunda vuelta, que es lejos la más competitiva en segunda vuelta. Por eso yo insisto, la segunda vuelta no está ganada. Hay que tener cuidado quien pasa a segunda vuelta. En el caso de Matei es la más competitiva por lejos. Entonces es evidente que a un Gabriel Boric, presidente de la República, no le conviene. Pero con todo, yo veo una pugna entre Jara y Boric. Por un lado, la candidata Jara no le conviene aparecer como la candidata del gobierno y está de acuerdo y anuncia antes que el presidente que se tiene que ir pardo. Inmediatamente, la candidata Janet Jara critica que no haya glosa republicana con dureza, más dura que los demás candidatos. La candidata Janet Jara se queja de los recortes, etcétera. Critica la reconstrucción en Viña. O sea, está lleno de ejemplos. Pero además vemos al presidente pasando por sobre su candidata presidencial. Yo creo que pensando más en 5 años más que en lo que pase ahora. Yo no sé si dando por cerrar la elección presidencial o no, o instalando la figura de Gabriel Boric como el gran líder de ese sector para lo que viene en 4 años más. Pero aquí lo central, para mí no es ni Boric ni Jara en términos personales. ¿Cuál es la primaria demanda que nos tiene la ciudadanía? La seguridad. Y yo recojo palabras de 2 personas. Candidato en la primaria, el diputado Winter, que dice: nosotros en la izquierda, en mi sector, Frente Amplio PC, confundimos seguridad con represión. Efectivamente, lo reconozco y hago el mea culpa. Y recién, Carolina Toá, ¿qué es lo que nos acaba de decir Carolina Toá? Lo que uno puede constatar en las votaciones en el Congreso. ¿Quiénes se opusieron a todas las leyes que tienen que ver con refuerzo de la seguridad? Desde la ley Naín Retamal hasta darle atribuciones completas a los agentes de seguridad municipal, como por ejemplo usar una pistola Taser que la usa 200 países en el mundo. Para los carabineros le ponen problemas y para los agentes de seguridad municipal. Justamente la coalición de la candidata Jara, que le hizo la vía cuadrito a la ministra del Interior y le votó en contra de la ley Naín Retamal. Entonces, cuando la ciudadanía tenga que determinar, bueno, ¿qué hacemos en esta elección que viene? ¿Cuáles son sus prioridades? Se habla mucho de lo social y resulta que este gobierno está recortando lo social por todos lados. Pero luego en el tema de seguridad, que es clave, sí, dato objetivo, si no son lo que yo creo. Dato objetivo. ¿Cómo votaron los diputados, diputadas del Frente Amplio y del Partido Comunista? Todas las normas que tienen que ver con seguridad las votaron en contra, se opusieron y se siguen oponiendo a todo lo que tiene que ver con seguridad. Karina, ¿cómo ve usted este, voy a decir, divorcio, diferencia, competencia, cómo quiere llamarle, entre el gobierno, encabezado por el presidente Boric, y su candidata Janet Jara? No se ve afinidad, no se ve tocando de oído.
¿Cómo lo Mira, podemos yo leer creo- nosotros? Yo creo que en el caso de nuestra candidata, ella representa una coalición más amplia, como yo lo decía. Son 9 partidos, una coalición más amplia y más diversa que la propia composición del gobierno. El presidente obviamente está en su derecho a dar opiniones y vertir opiniones en medio del debate, por Pero ejemplo. el pasa un presupuesto poco por de la arriba a nación. veces de la candidata. Yo creo que ambos tienen sus propias opiniones, ambos están en juegos distintos. El gobierno está preocupado de gobernar, de terminar, por cierto, lo mejor posible el gobierno, que queda además poco tiempo, y nuestra candidata está en terreno, está haciendo campaña, está recorriendo Chile, está hablando con vecinos y vecinas. Entonces yo diría que son dos juegos distintos, una candidatura que es más amplia que el gobierno y que además ella ha demostrado, siendo parte del gobierno, frutos importantes como el aumento del salario mínimo, las 40 horas, la reforma a las pensiones. Y yo creo que acá lo grave yo lo quiero seguir poniendo en la derecha, o sea, el no contestar cómo finalmente van a reducir esos 6.000 millones de dólares, y a mí me llama la atención, en el caso de Germán, bueno, también lo dice Mario, pero esta crítica que hay hoy día a la elaboración del presupuesto, que su tesis principal es la responsabilidad fiscal, y nos preocupamos. Estamos todos preocupados, en realidad, los alcaldes y alcaldesas del per cápita salud, de algunos programas que a lo mejor podrían tener alguna afectación por esta baja en el presupuesto. Y, por otro lado, proponen bajar en 6.000 millones de dólares el gasto del presupuesto de la nación. Entonces, ambas cosas no conversan. O sea, me quejo primero de que está bajando el presupuesto y, por otro lado, estoy proponiendo cortar 6.000 millones de dólares en el caso de José Antonio Caz. Lautaro, pero que le quería preguntar, ¿el tono electoral del presidente le quita protagonismo a Janet Jara? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con roles que son simultáneos y que son distintos. Y que ambos son, en perspectiva, de tareas de Estado. El presidente tiene la obligación de dirigir el país hasta el último día que entregue el mando. Eso fuera lugar. Y por otra parte, la candidatura de Janet Jara tiene que proyectarse como la futura jefa de Estado. Y en muchas cosas van a haber matices y cosas, incluso no me extrañaría que alguna vez hubiera una diferencia más allá del matiz, porque son proyectos distintos. En la vida nada es copia de otra cosa. Hay, claro, continuidad, pero hay cambios. Esos son los procesos. ¿Cuál es el gran diferenciador entre el proyecto Jara y el proyecto Boric, por simplificar? ¿Por qué es distinto? Karina decía algo que no es menor. Y no es un tema cualitativo más que cuantitativo. 8 partidos son la coalición de gobierno, 9 partidos más otros movimientos son la coalición que postula la candidatura de Janet Jara. Ya ahí hay un elemento que diferenciador, claro, la DC como diferenciador. Segundo, hay un tema de lo que es el avance que tiene a esta altura de la vida en la aplicación y el cumplimiento de los compromisos contraídos por nuestro gobierno y las evaluaciones que hay que hacer al respecto, con la propuesta que recoge de esa experiencia y que busca profundizar, corregir y proyectar. Aquí se ha hablado de un solo tema que es transversal y que es de gran preocupación país y más allá del país. El tema de la delincuencia o el crimen organizado. Que, dicho sea de paso, me gustaría mucho que los políticos tuviéramos la obligación, para explicarle a la gente, de también ir cuáles son las causas que originan este salto de calidad del crimen organizado en nuestra sociedad y particularmente en nuestro país. Pero bueno, en ese plano no era lo mismo el estado en que estaba el desarrollo del crimen organizado 4 años atrás con el salto que da a propósito del papel que tiene el tráfico de personas, el papel que tiene el control de territorios de parte. Y esto vale para Chile como vale para otros países, México, lamentablemente, y varios otros. Y entonces hay que abordar con un elemento cualitativo un desafío país que tomó una dimensión cualitativa distinta. Eso no tiene por qué anular. Y en eso es el desafío. Primero, no confundir eso con la movilización social. No confundir eso con no respetar irrestrictamente los derechos humanos en lo que es el curso de la gestión pública. Y esas son diferencias que pueden tenerse en un plano. Eso ya son tareas distintas. Está el tema, a propósito del crecimiento del país, quien venga como presidente, espero que sea Janet Jara, quien va a usar muy bien, va a hacerlo con un precio del cobre históricamente alto, inédito, sí, que no existía, y eso significa un tremendo ingreso que va a ayudar, digamos, a que las políticas que hayan quedado desfasadas
y que hay que se completen con plena eficacia. Lo que son los grandes temas de las políticas sociales y que requieren papel del Estado muy activo, muy eficaz, muy eficiente y buscando que la gente sienta al breve plazo que hay un Estado que le escuche, ¿no? Por ejemplo, ahí hay cuestiones que son desafíos distintos. Quien diga que un país es exactamente igual 4 años después es que no asume que por algo camina la historia y por algo, digamos, las modificaciones en las personas, en las familias, en los grupos sociales, etcétera, tienen continuidad y cambio. Germán, Mario Desbordes, que ha sido correligionario suyo muchos años, usted está en una vereda opuesta en esta primaria de la derecha, porque eso es una realidad, aunque legalmente no es así, dice que no se pierden que los adversarios están a este lado, es Janet Jara, y que no da lo mismo entre ustedes quien gane porque no está escrito que cualquiera le gana a Janet Jara. Por lo tanto, está diciendo de alguna manera que su candidata es más competitiva y que con su candidato, Kast, hay un riesgo, entonces leo, en Desbordes estoy interpretándolo, que puede ganar Jara. ¿Es más riesgoso para el proyecto de la derecha que gane Kast o gane Kaiser versus Matei? Bueno, primero hago la precisión de que la única candidata que está en la vereda opuesta es Janet Jara. Yo soy un convencido... La oposición es relativa, dentro de la derecha también están en vereda opuesta ustedes. Yo solo quiero decir de que creo... O si no, llevarían candidatura única. Yo creo que todos los liderazgos tienen el derecho a manifestarse, y esto es lo que ha sido, y por eso hemos llegado a primera vuelta con varios candidatos. Y sí creo que José Antonio Kast representa la mejor opción para ganar en segunda vuelta. Primero, porque tiene un tremendo liderazgo. Pero las encuestas dicen otra cosa, Germán. Las encuestas dicen que es más competitiva la candidata Matei frente a Janet Jara. Absolutamente ninguna encuesta pone en duda que José Antonio Kast le gana a Jara en segunda vuelta, ¿ya? Entonces creo que eso, primero, ese es el pilar fundamental, el cimiento. En segundo lugar, creo que José Antonio Kast ha tenido una evolución durante los últimos 4 años, desde su candidatura contra Boric, después los procesos constituyentes, hemos llegado a la situación de hoy día, y en realidad el que está representando un poco más ese sector que en ese momento eran los dos extremos, y que finalmente perdió con Boric, hoy día es más bien Kaiser, y la gente por eso entiende que José Antonio Kast ha tenido una evolución, que tiene un programa muy completo. De hecho, que yo esté integrando el comando muestra que se han abierto a, obviamente, fortalecer políticas sociales con personas que venimos con una trayectoria de trabajo en terreno, con las personas cercanas, y que además nos ha tocado liderar procesos complejos. Yo era presidente de los municipios cuando se produjo el estallido social, ¿ya? Y ahí tuvimos que lidiar con una situación muy difícil, y logramos acuerdos necesarios para construir una salida democrática, un momento que se estaba transformando en un momento muy complejo para el sistema democrático y las instituciones. Está bien. Entonces, hay, ¿no es cierto?, experiencia, hay trabajo, y también hay otras personas que integran este comando que tienen una tremenda trayectoria en distintos ámbitos y obviamente una tremenda formación. Ha emergido desde más de la derecha una posición, una alternativa que está generando respuestas en la gente. Me refiero a Kaiser. El riesgo de que su candidatura, no la suya, sino que la de su candidato, quede de jamón del sándwich, para decirlo bien en chileno, ¿cómo lo ve a 3 semanas usted? Yo creo que... esa incomodidad de no saber a dónde moverse, si a buscar votos de centro, buscar votos más de derecha. Miren, la frase del otro día de su candidato Kast es bien decidora cuando dice que vamos a ir por usted, presidente. Es muy parecida a la del presidente Boric, cuando le dijo... Señor Piñera está avisado. ¿Se puso muy Boric José Antonio Kast el viernes o me equivoco? Mira, lo primero es decir de que es evidente que... Muy Boric candidato, no Boric presidente. Ya, mira, digamos, expliquemos a las personas. Primero, si hay algo que ustedes pueden ver, es que hay coherencia programática y también en sus discursos del José Antonio Kast del comienzo de la campaña al José Antonio Kast de hoy día. Por lo tanto, si hay una campaña que no ha tenido, ¿no es cierto?, situaciones de ir para donde calientan las encuestas, etcétera, es nuestra campaña. Es una campaña sólida, tiene un plan de gobierno claro. Y ese plan de gobierno, lo reitero, combatir la seguridad con mucha fuerza. ¿Y Kaiser y Matei si van donde calientan las encuestas, con lo dicho? No lo dije de ellos. Lo que te estoy diciendo es, tú me estabas poniendo en cuestión y tú, de alguna manera, salpicaste y estableciste la posibilidad de que José Antonio Kast estuviera modificando, según las circunstancias, su plan de gobierno o lo que dice. Eso no es así. Es que yo le he escuchado a Kast decir,
pero abiertamente también en conversaciones políticas que tienen 3 ejes, y fue coincidente con lo público: migración, seguridad y economía. Y lo repetían como un mantra. Y políticas sociales. ¿Por qué migración está dentro de seguridad? Bueno, por eso, 3 temas. Y lo dijeron. El Y no gobierno vamos a salir de ahí. emergencia. Y no vamos a salir de ahí. Y no salieron. Y de repente sí salen con cosas como Presidente, vamos a ir por usted. Claro. ¿Cómo se explica esta frase? Pero ¿Por eso no qué- tiene que por ver qué con un José cambio de la Antonio encuesta. Kast va Mira, a esa eso tiene que ver, eso tiene que ver con que nosotros estamos sumamente preocupados eventualmente si, obviamente, la ciudadanía, que es la dueña de sus votos, termina eligiendo, ¿no es cierto?, a José Antonio Kast para gobernar y a la derecha para acompañarlo. Es evidente que vamos a encontrar un gobierno con muchas complejidades, un Estado con problemas de financiamiento, como bien lo decía y reconocía la misma Karina, ¿verdad? Y me parece muy bueno que las mismas personas que son del sector político del presidente de la República reconozcan que se está heredando, ¿verdad?, un gobierno que va a tener muchas dificultades financieras, sobre todo para sostener sus compromisos, y por eso yo valoro tanto también el liderazgo que ha tenido la Contralora General de la República, que lo que ha demostrado no solo que se puede recuperar mucho dinero de malas prácticas que suceden en el sector público, sino que también ha demostrado que con liderazgo puedes tú tirar las instituciones para que el país mejore. Y creo que eso, evidentemente, para mí lo encarna José Antonio Kast. Mario Desbordes, estamos a 3 semanas, lo hemos dicho acá reiteradamente, hemos visto encuestas. ¿Y a qué voto hay que ir a buscar? Porque, por ejemplo, estaba leyendo ayer que la candidata Evelyn Matei tiene ahí una debilidad o quizás una posibilidad en el voto popular. ¿Ustedes lo analizan así? No, fíjate, a ver, primero que todo, más que ir a buscar un voto, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado los últimos 2 meses de la campaña de Evelyn Matei. Plantear ideas. Esta es mi propuesta, estos son nuestros planteamientos y esta es la bajada que hacemos con mucho detalle técnico, muy bien elaborada, con equipos muy grandes en economía, en seguridad, en educación, en medio ambiente, en temas sociales, etcétera. Esa es la primera cosa. Más allá que decir, mira, le vamos a hablar a tal electorado los últimos 15 días, yo creo que cuando tú le dices al electorado, al principio quizá hubo un error en que se habló mucho por algunos economistas, vamos a crecer al 4%. Y yo le decía a la Evelyn, sí, está bien. ¿Cómo se entiende eso en el sector popular? Yo creo que es mejor explicar la consecuencia de eso porque también lo hemos hablado con la Evelyn. Y entonces podemos compatibilizar el decir, mire, vamos a crear 1 millón de empleos porque vamos a crecer al 4%. Estando en la misma línea de la propuesta que se está haciendo y cómo vamos a crecer ese 4%, está desarrollado y está detallado. ¿Qué vamos a hacer para crecer al 4%? ¿Le cuesta a su sector hablarle, a su sector político, hablarle a esos grupos más populares? A Evelyn Matei no, quizás algunos de los asesores en algún minuto al inicio hablaron mucho a la academia, pero eso ya terminó hace rato, desde que está Juan Sutil ahí y Juan Antonio Coloma ha sido mucho más categórico en decirle a la gente, mire, primero vamos a recortar también, nosotros estimamos que hay que rebajar gasto público, pero no vamos a tocar ninguno de los planes sociales, no vamos a tocar seguridad, al revés, vamos a fortalecer la seguridad. Esa es la bajada que uno tiene que hacer con cuidado, siendo transparente. Oye, mira, voy a rebajar sin decir que vas a mantener y reforzar los programas sociales. Se puede generar una confusión. Un mensaje confuso, sobre todo en sectores populares. Pero el sector popular, ¿qué es lo que te plantea? Yo ayer estuve en Coquimbo y La Serena haciendo campaña por la Evelyn y Roberto Beca, y la gente lo que te dice, mira, alcalde, ¿cómo lo está haciendo en seguridad? Eso es lo que me desespera a mí. ¿Qué pasa con la salud? ¿Cierto? Que estamos con graves problemas. La gente lo que quiere es una respuesta clara a temas específicos. A esta altura del partido ya no estamos por frases generales ni para discursos amplios en donde se convoca a gobiernos de unidad ni cosas por el estilo. La gente quiere saber que sabe que más pare un poquito. ¿Qué va a hacer en seguridad? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Cuál es su propuesta? Y cuando tú le explicas a la ciudadanía cuáles son las propuestas de Evelyn Matei, la verdad que hay coherencia en lo que se está planteando, en lo que ella ha hecho por 20 años, en el trabajo que tienen sus equipos, en quienes la están acompañando. Y eso es, yo creo que lo que hay que profundizar en estas últimas 2 semanas y media respecto de todo el electorado y de manera especial, sí, efectivamente, en el sector medio, etcétera. Y dejar de lado esta discusión, mira, va a ir o no a la centroizquierda. Hay mucha gente de centroizquierda que le quiere apoyar, eso es cierto, pero nosotros somos centroderecha y la gente de centroizquierda la quiere apoyar porque siente que es la mejor opción, pero sin que ella deje de ser una candidata de centroderecha, que lo ha sido toda la vida. Fue senadora, fue diputada, fue ministra, alcaldesa, tiene una trayectoria indiscutible desde ahí. Entonces,
En estas últimas 2 semanas insistir en las propuestas, el despliegue de ella en regiones. Es muy importante que la gente la vea, es muy carismática además, la conozco años. Déjeme preguntarle, Mario, aquí a los sectores de izquierda, ¿preocupa o es anecdótico estas listas que aparecen de gente de su sector o que tradicionalmente han votado más con ustedes, que hoy día apoyen una candidatura de la derecha? ¿Es de la anécdota o es preocupante? Mira, yo creo que... Para su candidatura me refiero, naturalmente. El centro de la campaña hoy día de Janet está recorriendo Chile, en Antofagasta. Pero todos recorren Chile, o sea, claro, pero por kilometraje nadie se queda. En Concepción se congregaron más de 6.000 personas. Ayer se hicieron varios puntos de voluntariado en distintas comunas como Puente Alto, Maipú, Quinta Normal, Cerro Navia. Renca también se sumó, la candidata estaba en Antofagasta, se construyó así el programa. Entonces, yo creo primero eso, como el enfoque de la campaña. Y segundo, ellos se denominan también que son democráticos, que van a defender la democracia y que esperan que Chile vaya progresando. Y en ese mismo llamado, yo creo que ellos debieran estar con nosotros en la segunda vuelta. Y ahí vamos a hacer una candidatura convocante. ¿Estos grupos de centro izquierda? Apoyando, claro, no la candidatura directamente hoy día en primera vuelta. ¿Esperan que esté con usted en segunda vuelta si es que pasa caso Kaiser? Porque se han ido con Matei algunos de ellos. Lo decía Lautaro, que la segunda vuelta es una elección distinta. Nosotros, bueno, hoy día estamos primero en las encuestas, entonces todo indica obviamente que vamos a estar primero en la primera vuelta y por lo tanto la segunda vuelta es distinta y tiene que ser muchísimo más convocante. O sea, ahí se necesita una gran mayoría. Entonces, la verdad yo creo que hay que enfocarse en lo primordial, que es el programa, que es dar solución a las personas, finalmente, los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas. Pero Lautaro, que también quería preguntarle, ¿qué significa para ustedes que haya figuras históricamente ligadas a la centroizquierda que estén firmando cartas, que estén apoyando a la candidatura de Evelyn Matei? A ver, yo primero, con mucho respeto y sin desconsiderar en absoluto a una persona, ni a dos, menos a dos, a tres, al fin, por la posición que tomen, porque todas deben ser consideradas y la posibilidad de hacer llegar una propuesta que las seduzca, las integre, haga un papel, me parece la gran tarea que tenemos quienes estamos contribuyendo en la implementación de las propuestas que hacen las campañas. Ahora, para ir, digamos, al hecho mismo, yo creo que ya el hecho de la integración de demócratas y amarillo a lo que es el trabajo en función de Evelyn Matei estaba indicando que había una referencia que tenía origen en lo que fue parte de nuestro sector. Y por tanto uno tiene que normalizar eso, preguntarse, bueno, hay algunos que más tienen preguntas que otros, ¿por qué? Y ver qué cercanía tienen con nuestra propuesta. Yo creo que... ¿Y qué respuesta tiene usted a esa pregunta? ¿Por qué? Yo creo que, fíjate que para mi gusto hay un proceso propio de partidos y yo ahí sí que tengo por ley no entrometerme en los líos de los partidos, digamos, entonces ahí hay partidos que tendrían que... Ya, pero gente que no milita, pero que sí ha sido centro-izquierda siempre. Me refiero, por ejemplo, al señor Bustamante y al señor Colodro, históricos laguistas que firman por una candidatura centro-derecha. Ese fenómeno, más allá de las personas. Es que yo creo que están vinculados, digamos, a los procesos que han vivido partidos de origen de ellos. Ellos no eran independientes, tenían un origen en un partido, así PPD. como lo tienen otros, en la DC, en fin. Pero no es mi intención, ni me propongo ser yo quien concluya qué está pasando dentro de otros partidos o qué habrá pasado. Lo que vale en esto es que es un tema que era absolutamente probable que pasara. Ahora hay que ver cómo eso no es algo que sea un abismo con vista a lo que sea la batalla el día de mañana en segunda vuelta. Y por otro lado, digamos, hay que ver cuál es la calidad, la profundidad, la manifestación concreta de política pública que nuestro mensaje tiene que hacer llegar. Por tanto, no me desequilibra. Creo que eso mediante, igual, Janet Jara alcanza lejos, siendo hoy día la primera mayoría en primera vuelta. No es que estos hechos que circulan hoy día, estos anuncios, estas personas que firman, van a disminuir el actual indicador que tiene en encuesta Janet Jara. Hoy hablemos de otro tema, la acusación constitucional que se ha anunciado contra el exministro Pardo. Acá se había dicho que si él salía del gobierno no iba a haber acusación, pero finalmente esto ha seguido adelante. ¿Por qué, Germán Codina? A ver, mira, aquí voy a hablar muy a título personal. Yo creo que las personas lo que necesitan hoy día es un sistema político que les resuelva los problemas.
A mí me preocupa que haya muchos candidatos a parlamentarios que obviamente saben que les va a rendir, ¿no es cierto?, resultados políticos estar en la calle hoy día hablando de la acusación contra Pardo, y lo único que va a hacer la acusación es prohibirle postular 5 años a cargos públicos. Yo creo que eso es innecesario porque si él va de candidato a alguna parte no lo va a votar nadie, cuando la gente sepa que él es uno de los principales responsables de los inconvenientes que hay con las cuentas de la luz. Dicho eso, a mí me gustaría que en realidad la discusión, en vez de alargarse y perder el tiempo en si hay acusación constitucional o no, fuera claramente para establecer un sistema que no pueda ser de alguna forma burlado, ¿verdad? Que un sistema que sea a prueba tanto de o situaciones que pudieran ser de corrupción, o situaciones que son errores, o situaciones que no reflejan, ¿verdad?, lo que significan los costos. ¿Se pierde el tiempo entonces con la acusación constitucional, en lo que debería ser el foco para usted? Sí, yo creo que lo que tiene que hacer hoy día el sistema político es preocuparse de garantizarle a la gente, primero, que se le devuelva la plata inmediatamente, y en segundo lugar, que esto no se repita. Esas son las dos cosas que yo creo que tienen que hacer en vez de ponerse a discutir en preelecciones, porque a todos les va a dar, obviamente, réditos políticos. Incluso el propio Lautaro fue uno de los primeros, antes que la derecha se pusiera detrás de la posibilidad de hacer esta acusación, fue el primero que, en alguna declaración que le escuché y le leí, habría la posibilidad de que se acusara a Diego Pardo. A ver, preciso, digamos, el lenguaje... Sí. Sí, no, tengo muy presente lo que estás diciendo. Yo lo que dije en esa entrevista fue, este es un tema que ve la bancada y que... Pero abrió la puerta, usted es el presidente del partido y abrió la puerta a... Que ve la bancada y que la va a analizar en su mérito. Eso fue la palabra exacta que llevó a que alguien dijera, no cierra la puerta. En vez de decir abrió la puerta, dice no cierra la puerta. Inmediatamente después de eso tuvimos una reunión con la bancada e hicimos saber, yo creo que nos pasaron 24 horas, una declaración de la bancada con el presidente del partido, indicando directamente que la bancada, con opinión también del presidente del partido, no se planteaban como camino que fuera necesario la acusación constitucional, toda vez que la responsabilidad política en forma explícita la asumía el propio exministro Pardo, y que eso era un elemento clarificador de dónde estaba la responsabilidad y de cómo se podía corregir, y centramos en el tema de las devoluciones de lo que fue, digamos, el gasto sobrecobrado a la población. Este es un tema muy, muy sensible y por eso mereció, digamos, estas reuniones que tuvimos, porque el impacto que tiene el gasto de energía en lo que es la canasta de consumo básico de la población no es menor. Y por eso que la propuesta que hace nuestra candidata, por ejemplo, hasta un monto determinado de uso de energía, que sea de carácter incluso universal, deberá haber una rebaja de un 20% de ese costo, y los costos luego se diferenciaran de un monto hacia arriba. Pero fuimos claros y categóricos. Yo creo que somos, quizá, no me gustan las competencias, pero con precisión de pronunciamiento partido, no conozco otro pronunciamiento tan directo de la bancada y del presidente del partido juntos. Sí, Karina, ¿cómo puede afectar esto también, esta acusación, frente a esta inminente primera vuelta, elección del 16 de noviembre? Además, entiendo que pueden ahí tener coincidencia de fechas, tanto la votación como luego la primera vuelta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Germán. Yo creo que acá los vecinos lo que quieren primero es que le resuelvan el problema. Y eso significa de que se haga efectiva finalmente algún tipo de compensación por el cobro extra, pero también una rebaja en las cuentas de la luz. Y eso es lo que están pidiendo todos con quien uno pueda conversar en la calle, es que finalmente como este cálculo mal realizado afecta de manera positiva finalmente en mis cuentas de fin de mes, que me cuesta pagar, que no alcanzo, etcétera. Entonces, lo primero es resolver los problemas y para eso está llamada la política. Lo segundo, creo que el ministro ya asumió su responsabilidad política, o sea, le pidieron su renuncia a muy corto andar de que se supo la noticia, y esa es la responsabilidad política que pagan los ministros. Ahora,
En el caso particular de la acusación constitucional, estamos en medio de campañas. Entonces estamos en medio de la campaña parlamentaria, en medio de la campaña presidencial, y evidentemente que esto puede responder más bien a un motivo político que un motivo de fondo, independiente de que las bancadas, tal como lo decía Lautaro, puedan analizar en su mérito. Pero sin embargo, yo creo que hoy día lo que estamos llamados a resolver los problemas de las personas, y eso es cómo finalmente se va a materializar la rebaja en el costo de la luz. Sí, oiga, Mario, queríamos preguntarle puntualmente por otro tema, nos queda poquito. Hablar de este me interesa, porque yo estoy en desacuerdo con los tres. Ya, pero muy breve, que queríamos hacerle una pregunta puntual. Lo primero, no es culpa nuestra que esto haya estallado en plena campaña. Por lo tanto, que esté en plena campaña no inhibe a los parlamentarios a decir, ¿sabe qué más? Aquí hay responsabilidades que son mucho más allá de las que se ejercen cuando la autoridad renuncia, se manda a cambiar y aquí no ha pasado nada. Segundo, ¿cómo vamos a devolver la plata? Perdón si no se va a devolver la plata. Pero además, tercero, la cuenta de la luz impacta de manera brutal en el IPC. Y por lo tanto le subió el arriendo, le subió el dividendo, le subió toda la gente. ¿Se va a devolver eso? Es imposible devolver eso. Por lo tanto, es gravísimo lo que acaba de pasar. No son 10 millones de dólares, no es una cosa chica, son cientos de millones de dólares. No fue un mes, 2 meses, fueron muchos meses, fueron un par de años. Entonces esto es muy grave, es gravísimo. Y el ministro Pardo, no es nada personal contra él, pero creo que la responsabilidad que asumió hasta ahora no es responsabilidad, y por eso yo sí creo, cuando he sido siempre contrario en general a la herramienta de la acusación constitucional como herramienta de uso político, es excepcional. Pero en este caso yo creo que vale la pena analizarla con mucha profundidad, porque vuelvo a insistir, el impacto que tuvo en nosotros los municipios, nos van a devolver la plata, lo que gastamos y no pudimos gastar en salud al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo más importante, ¿cómo impactó en el IPC? ¿Le vas a devolver la plata a la gente? Cero posibilidad, vecinas y vecinos que nos están mirando, y por lo tanto aquí no se trata de decir yo renuncio nomás y ya zafé después de eso. No, perdóneme, pero yo creo que sí vale la pena analizar una acusación. Para preguntarle por el CIMSE, que también teníamos ese tema pendiente. Hablemos de otro ministro, porque acá el ministro Cataldo, el ministro de Educación, dijo que usted tenía las puertas abiertas para ir a hablar con él cuando quisiera, pero lo cierto es que hubo un retraso en un porcentaje quizás menor de toma de CIMSE, pero que igual impactó harto. 218 colegios. Sí, hay varios miles de estudiantes. Cataldo decía que esto no es inédito, que siempre hay un 2 o 3% que no pueden realizar el examen. Bueno, nosotros somos más del 10% en Santiago. Solo en Santiago. Entonces, del total que usted está mencionando, del 10% de esos liceos fue en Santiago. Entonces, cuando a mí me responden de vuelta, oiga, no, si esto se soluciona fácil, lo tomamos otro día. Otra vez, otro día, otra mañana, sin clases. Pucha, que fácil disponer de, oiga, no se preocupe, la tomamos después, no te compliques la existencia. Esa es una primera cosa. Lo segundo, el ministro dice esto, el alcalde me critica por una cuestión electoral. Yo destaco autoridades de izquierda, Frente Amplio, incluso PC, con las que estamos trabajando bien. Esto no es un tema político con el ministro Cataldo, el tema de la violencia escolar. Cero, ni una palabra del ministro Cataldo en todos estos meses. La subsecretaria Ratia se ha preocupado, ha intentado, le pedí al gobierno formalmente Perdón, que el nos ministro ayudara. de Educación dijo que respecto a lo del INBA, que aquí estamos frente a delitos. Claro. ¿Y qué hace con respecto a eso? ¿Va a esperar que muera un estudiante? No, porque usted dijo ni una palabra. Ahora, pero si ahora que lo emplazo se viene a explayar en el tema, pero antes que eso, ¿cuál es la intervención del ministro Cataldo en este tema? Se lo pedí hace 6 meses. Ayúdenme porque las comunidades me lo piden, no yo. No es el ex carabinero Desbordes el que quiere llenar de cámaras los liceos. Me lo piden los profesores, asistentes de la educación, apoderados. Por favor, alcalde, tome una medida ahora para hacerle la vida cuadrito a esta gente. Estamos trabajando con la Fiscalía, etcétera. ¿Cuál ha sido el aporte del ministro en este tema? Silencio total. Entonces yo, bueno, la verdad que yo no me interesa seguir polemizando con Cataldo. Esto no tiene nada que ver con las elecciones. Y sí le quiero decir que me parece una liviandad absoluta decir la CIMSE se recupera después. Bien, tenemos que cerrar el panel, así que Germán Codina, Mario Desbordes, Lautaro Carmona, Karina Delfino, gracias por acompañarnos en Estado Nacional. Muchas gracias. Vale, como siempre, un gusto, y a ustedes los invitamos a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Eso, viene el Mundial de Ciclismo, así que quédense en compañía de nosotros. Gracias, chao. Buen domingo.